Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado /diagonal a porque hoy les traigo un vídeo que estoy seguro /diagonal a les va a encantar. Si son de los que disfrutan de las historias de amor, de los viajes y de la cultura turca, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en la romántica historia de Serkan y Özge, una pareja turca que encontró el amor en el corazón de París. Exacto, la ciudad del amor. Vamos a revivir juntos su historia, explorar los momentos clave de su romance y, por supuesto, disfrutar de las hermosas imágenes de París que nos transportan a esa atmósfera mágica. Prepárense para suspirar, para sentir esa chispa del amor y para sumergirse en una historia que combina la pasión turca con la elegancia francesa. Estoy seguro /diagonal a que les va a encantar. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se enterarán de todas las novedades y podrán disfrutar de todo el contenido que preparo con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Serkan y Özge es de esas que te tocan el corazón, de esas que te hacen creer en el amor a primera vista y en el poder del destino. Imaginen esto, dos jóvenes turcos con vidas y sueños propios, que se encuentran en la ciudad más romántica del mundo. Suena a cuento de hadas, ¿verdad? Pues, les aseguro que es mucho más que eso. Es una historia que trasciende las fronteras geográficas y culturales, demostrando que el amor verdadero no conoce límites y florece donde menos se espera. *** El primer encuentro, un café en Montmartre ***. Todo comenzó en un pequeño café en el barrio de Montmartre, con la emblemática vista del Sacré-Cœur. Este barrio, conocido por su ambiente bohemio, sus artistas callejeros y sus pintorescos cafés, es un lugar donde el tiempo parece detenerse y la magia se respira en el aire. Fue en este escenario romántico donde el destino, en una de sus jugadas más acertadas, unió los caminos de Serkan y Özge. Serkan, un joven arquitecto con un alma soñadora y un espíritu inquieto, se encontraba en París en busca de inspiración. Sus estudios de arquitectura lo habían llevado a soñar con las maravillas del mundo, y París, con su rica historia, su impresionante arquitectura y su vibrante escena artística, ocupaba un lugar especial en su imaginación. Había viajado desde Estambul con la esperanza de empaparse de la esencia de la ciudad, de absorber la estética que la convertía en un imán para artistas y soñadores de todo el mundo. Su objetivo era alimentar su creatividad, encontrar nuevas perspectivas y enriquecer su visión del mundo. Özge, por su parte, era una talentosa diseñadora de moda que había encontrado su hogar en París. Con su sentido innato de la elegancia y su pasión por la creatividad, había logrado establecerse en la vibrante industria de la moda parisina. Trabajaba en una boutique de alta costura, donde su talento y su ojo para los detalles la habían convertido en una de las empleadas más apreciadas. París, con su glamour, su sofisticación y su constante búsqueda de la belleza, era el lugar perfecto para que Özge desarrollara su talento y persiguiera sus sueños. La casualidad, o tal vez el aroma del café recién hecho, los unió en ese lugar mágico. Era un día soleado de primavera, con la temperatura perfecta y una brisa suave que acariciaba la piel. Serkan, sentado en una mesa al aire libre, tomaba su café y admiraba la vista impresionante de la Basílica del Sacré-Cœur. El bullicio de la calle, el sonido de las risas y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera vibrante y estimulante. En ese preciso instante Özge, con su elegancia innata y su estilo impecable, pasó por delante del café. Llevaba un vestido ligero que se movía con la brisa, resaltando su figura esbelta y su belleza natural. Sus ojos, de un color profundo y misterioso, captaron la atención de Serkan. Algo en su mirada, en su sonrisa y en su porte elegante le cautivó de inmediato. Sus miradas se cruzaron, y algo inexplicable sucedió. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante, como si el mundo se redujera a ese momento de conexión. La conexión fue inmediata, una chispa que encendió la llama del amor. Ambos sintieron una atracción magnética, una sensación de familiaridad y de pertenencia que les sorprendió y les emocionó. Una conversación que fluyó como el Sena ***. Después de ese primer contacto visual, no tardaron en empezar a conversar. Serkan, impulsado por su curiosidad y su interés, se acercó a Özge y le dirigió unas palabras. La conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran de toda la vida.
Las barreras del idioma y de la cultura se desvanecieron, dejando paso a una conexión profunda y sincera. Hablaron de sus sueños, de sus pasiones, de sus familias y de sus anhelos. Descubrieron que compartían una pasión por el arte, la cultura y por supuesto por la vida. Serkan quedó fascinado por la determinación, el talento y la inteligencia de Özge, y ella por la dulzura, la sensibilidad y la profundidad de pensamiento de él. Compartieron sus experiencias, sus miedos y sus esperanzas. Hablaron de sus orígenes turcos, de sus tradiciones familiares y de sus raíces culturales. Hablaron de París, de su encanto, de sus secretos y de su magia. Descubrieron que ambos amaban la ciudad, aunque desde perspectivas diferentes. Serkan como un viajero fascinado por su belleza arquitectónica y su ambiente artístico, y Özge como una residente que conocía sus rincones más escondidos y sus secretos mejor guardados. Pasaron horas conversando, hasta que la tarde se convirtió en noche. Las luces de la ciudad comenzaron a iluminar las calles, creando una atmósfera romántica y mágica. El sonido de la música proveniente de los cafés y restaurantes cercanos llenó el aire, creando una banda sonora perfecta para su encuentro. Llegó el momento de la despedida, con una promesa que flotaba en el aire, la de volver a verse. Se despidieron con un beso suave, un gesto que selló la promesa de un nuevo encuentro. Y así fue. Al día siguiente se encontraron en el mismo café, en el mismo lugar. La magia de la primera vez se repitió, y cada encuentro se convirtió en una nueva aventura. Asterisco asterisco explorando París, un romance en movimiento asterisco asterisco. Comenzaron a explorar París juntos, como si fueran dos turistas enamorados descubriendo la ciudad. Se convirtieron en compañeros inseparables, compartiendo momentos inolvidables y creando recuerdos que atesorarían para siempre. Caminaron por las orillas del Sena, tomados de la mano, admirando los puentes y las luces que se reflejaban en el agua. El Sena, con sus puentes emblemáticos y sus románticos paseos, se convirtió en el escenario perfecto para sus citas. Pasearon por el Pont des Arts, el puente de los candados, donde sellaron su amor con un candado que simbolizaba su compromiso. Visitaron el Louvre, uno de los museos más famosos del mundo, donde se maravillaron con las obras maestras del arte. Se perdieron entre las salas, admirando la Mona Lisa, la Venus de Milo y otras obras de arte que les dejaron sin aliento. Disfrutaron de la belleza y la grandeza del arte, compartiendo sus impresiones y sus emociones. Subieron a la Torre Eiffel, el símbolo icónico de París, desde donde contemplaron la ciudad a sus pies. Desde la cima, la vista era impresionante, los tejados de París, los monumentos históricos, los parques y jardines. Se sintieron como si estuvieran en un cuento de hadas, flotando sobre la ciudad del amor. Y por supuesto, no podían faltar los paseos por los encantadores jardines de Versalles. Los jardines de Versalles, con sus fuentes, sus estatuas y sus extensos espacios verdes, ofrecían un ambiente tranquilo y romántico. Dieron largos paseos, respirando el aire fresco y disfrutando de la belleza de la naturaleza. Cada lugar que visitaban, cada momento que compartían, fortalecía su conexión. Se reían juntos, se contaban sus secretos, se apoyaban mutuamente y se enamoraban cada día un poco más. París se convirtió en el escenario perfecto para su historia de amor, un telón de fondo romántico que les recordaría para siempre ese mágico encuentro. La ciudad se convirtió en un personaje más de su historia, un cómplice que los acompañaría en cada paso de su camino. Asterisco asterisco pequeños detalles, grandes momentos asterisco asterisco. Pero la historia de Serkan y Özge no solo se basó en paseos románticos y lugares turísticos. Hubo momentos de complicidad, de pequeños detalles que hicieron que su amor fuera aún más especial. Fueron estos gestos, estas pequeñas muestras de cariño, las que construyeron los cimientos de su relación. Por ejemplo, Serkan solía sorprender a Özge con flores, rosas rojas que simbolizaban su amor apasionado. Sabía que las rosas rojas eran su flor favorita, y las usaba para demostrarle su afecto y su admiración. Las rosas se convirtieron en un símbolo de su amor, un recordatorio constante de la pasión que sentían el uno por el otro. Özge, por su parte, le preparaba deliciosos postres turcos compartiendo con él los sabores de su tierra natal. Le enseñó a preparar baklava, kunefe y otros dulces tradicionales, transmitiéndole el amor por su cultura y por su familia. La comida se convirtió en un lenguaje de amor, una forma de compartir sus raíces y de crear una conexión más profunda.
Compartían cenas románticas en pequeños restaurantes, disfrutando de la deliciosa gastronomía francesa y turca. Probaban nuevos sabores, descubrían nuevas combinaciones y compartían momentos de alegría y felicidad. La comida se convirtió en una experiencia sensorial, una forma de explorar el mundo a través de los sentidos. Una de las escenas más memorables de su historia tuvo lugar en el Jardín de las Tullerías, un lugar lleno de encanto y romanticismo. El Jardín de las Tullerías con sus árboles, sus fuentes y sus esculturas ofrecía un ambiente tranquilo y romántico. Un día Serkan, sintiendo que su amor era lo suficientemente fuerte como para dar un paso más, le propuso matrimonio a Özge. Se arrodilló frente a ella con el sol besando sus rostros y con el Jardín de las Tullerías como testigo, y le ofreció un anillo de compromiso. Özge, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó su propuesta. El Jardín de las Tullerías se convirtió en testigo de su amor eterno, un lugar sagrado que siempre recordarían. El anillo de compromiso se convirtió en un símbolo de su promesa, un recordatorio constante de su amor y de su compromiso. *** El retorno a Turquía y la boda soñada ***. Después de pasar varios meses en París, Serkan y Özge sintieron la necesidad de regresar a Turquía. Aunque la ciudad del amor los había unido, ambos sentían la necesidad de volver a sus raíces, a sus familias y a sus amigos. Querían compartir su felicidad con sus seres queridos y comenzar una nueva etapa en sus vidas. Organizaron una boda inolvidable, donde fusionaron las tradiciones turcas con la elegancia francesa. La ceremonia fue mágica, llena de alegría, música y baile. La boda fue una celebración de su amor, de sus culturas y de sus familias. La ceremonia combinó elementos de ambas culturas, creando una experiencia única y emocionante. La novia lució un vestido de novia con detalles turcos y franceses, un reflejo de la fusión de sus dos mundos. La fiesta estuvo animada por música tradicional turca y francesa, con bailes y celebraciones que duraron hasta altas horas de la noche. *** El legado de un amor verdadero ***. Hoy en día Serkan y Özge siguen juntos construyendo su futuro. Han formado una hermosa familia, con hijos que heredaron la belleza y la inteligencia de sus padres. Continúan amándose como el primer día, con la misma pasión y el mismo respeto. Su historia de amor es un testimonio de que el amor verdadero puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en la ciudad más romántica del mundo. Es una prueba de que el destino puede unir a dos personas de diferentes culturas y de diferentes orígenes, creando una conexión que trasciende las fronteras y las barreras. Es un recordatorio de que el amor es una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas y de crear momentos mágicos e inolvidables. Su historia se ha convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que creen en el amor. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con encontrar a su media naranja. Es una demostración de que el amor puede ser encontrado en cualquier lugar, incluso en los lugares más inesperados, y que si se alimenta con dedicación y respeto, perdura para siempre. *** La influencia de la cultura turca, un factor clave ***. Además de la historia de amor en sí, quiero destacar la importancia de la cultura turca en su relación. La cultura turca, con su rica historia, su calidez humana, su pasión por la familia, su deliciosa comida y su emotiva música, jugó un papel crucial en la formación de su vínculo. Se aprecia la calidez de la gente, la pasión por la familia, la comida deliciosa y la música emotiva. Serkan y Özge encontraron en su cultura un punto de encuentro, una base sólida sobre la cual construir su relación. Compartieron sus tradiciones, sus costumbres y sus valores, enriqueciendo su amor y fortaleciendo su conexión. Es increíble cómo Serkan y Özge lograron fusionar sus raíces turcas con el encanto de París, creando una historia de amor única y especial. La diversidad cultural es una de las cosas más hermosas de este mundo, y la historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de ello. Demostraron que el amor puede florecer en cualquier lugar, siempre y cuando haya respeto, comprensión y admiración mutua. La comida turca, con sus sabores exóticos y sus aromas tentadores, se convirtió en un elemento clave en su relación. Compartían platos tradicionales como el kebab, el pide y el baklava, disfrutando de la gastronomía turca y aprendiendo sobre sus costumbres culinarias. La comida se convirtió en una forma de expresar su amor y de compartir su herencia cultural. La música turca, con sus melodías emotivas y sus letras apasionadas, también jugó un papel importante en su relación. Escuchaban música juntos, bailaban y compartían sus sentimientos a través de las canciones.
La música se convirtió en un lenguaje común, una forma de expresar su amor y de conectar con sus emociones. *** Reflexiones finales, un viaje de inspiración ***. Espero que hayan disfrutado tanto como yo reviviendo esta hermosa historia de amor. Espero que les haya inspirado a creer en el amor, a viajar, a descubrir nuevas culturas y a abrazar la magia que nos rodea. La historia de Serkan Yozge es una prueba de que el amor no tiene fronteras y que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. Es un proceso de descubrimiento, de crecimiento y de conexión. Requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero cuando es verdadero, vale la pena cada segundo. El amor de Serkan Yozge es una prueba de que el amor verdadero puede encontrarse en cualquier lugar, incluso en la ciudad más romántica del mundo. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con encontrar a su media naranja. Es una demostración de que el amor puede ser encontrado en cualquier lugar, y que si se alimenta con dedicación y respeto, perdura para siempre. Agradecimientos y próximos pasos ***. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho. Hemos revivido la romántica historia de Serkan Yozge, una pareja turca que encontró el amor en París. Hemos explorado los momentos clave de su relación, desde su primer encuentro en un café hasta su inolvidable boda. Hemos disfrutado de las hermosas imágenes de París, una ciudad que ha sido testigo de su amor. Me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de la historia y que les haya tocado el corazón. Me encantaría saber qué les pareció, así que los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. ¿Cuál fue su momento favorito de la historia? ¿Les gustaría visitar París? ¿Qué otros temas les gustaría que cubriera en el canal? Déjenme saber sus opiniones. Y para finalizar, no olviden dejar un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Además, quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este proyecto. Agradezco a mis suscriptores por su lealtad y entusiasmo. Agradezco a las personas que han compartido sus historias conmigo. Y agradezco a todos aquellos que creen en el poder del amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.